Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, ¿cuántos estuvieron aquí el día viernes? Los que estuvieron aquí el día viernes, estuvimos hablando acerca de la grandeza de Dios en toda la expresión de su gloria, en la creación, en la majestad, en aquella verdad que hemos estado compartiendo en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces estuvimos hablando de eso, pero hoy en esta mañana vamos a estar hablando algo que también nos debe de interesar profundamente, y vamos a ver a través de la luz de las Sagradas Escrituras lo que es el gobierno teocrático de Dios. Quiero que nosotros analicemos profundamente esta palabra, porque nos estamos confrontando a muchas situaciones difíciles como humanidad, como seres humanos, la humanidad entera, el mundo entero, las naciones en su totalidad se están confrontando a situaciones que nunca jamás se habían confrontado anteriormente en la historia de la humanidad. Y por eso nosotros como iglesia o parte de la iglesia del Señor necesitamos ser sabios, conocedores qué es lo que Dios nos enseña, para poder realmente prevalecer fuertes, sin temor, sin miedo, sin ningún tipo de situaciones difíciles. Pero necesitamos mantener nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra estabilidad y nuestra firmeza en aquel Dios que confiamos, creemos, servimos y amamos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, pienso que este es un tiempo no para que nuestro semblante pueda decaer, sino todo lo contrario, para que podamos animarnos en el Señor, cobrar fuerzas en el Señor renovadas y seguir adelante en el nombre glorioso de Jesucristo. Pues bien, para dar inicio a esta palabra y este mensaje que voy a compartir con ustedes, quiero invitarles que ustedes abran su Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 7 y el verso número 14. He dicho que vamos a estar hablando acerca de la revelación del gobierno teocrático de Dios, entendiendo claramente lo que Dios nos enseña, en particular en forma muy clara con relación a esto que estamos abordando. Ustedes se acuerdan que el domingo pasado estuvimos enseñando cuando Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y dentro de esa verdad y esa temática extraordinaria, pudimos ver que realmente el reino de Jesucristo, el reino del Dios Todopoderoso, es lo único que prevalece frente a cualquier situación presente o futura. El libro de Daniel capítulo 7, el verso número 14, lee de la manera siguiente: y se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo. ¿Sobre qué le dio soberanía y honra y autoridad? Sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua, y su gobierno eterno no tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Diga conmigo: su reino no tendrá fin, ni jamás será destruido. Reino, gobierno, gobierno, reino, prácticamente las dos expresiones tienen que ver justamente con lo que Dios declara a través de su palabra. ¿Quién es el que estableció el reino majestuoso, permanente, eterno, sino Dios mismo? ¿Qué es lo que Jesús vino a predicar y anunciar a la humanidad? El reino de Dios entre vosotros está. Él vino a hablar acerca indistintamente del reino de los cielos y el reino de Dios. Es evidente cómo y de qué manera está tan demarcada en la Biblia acerca del reino y del gobierno. Cuando nosotros miramos el libro de Génesis, por eso que comencé a tomar mención y hacer una introducción el día viernes acerca de la creación misma de Dios, porque por primera vez en el libro de Génesis
Cuando Dios crea lumbrera mayor y menor, sol y luna, Él dice que las creaba para que gobernara una en el día y otra en la noche. Pero también podemos observar en el mismo libro de Génesis, exactamente el capítulo 1 y el verso 28, que Dios le da al hombre principios de autoridad. Comparte, delega al hombre principios de autoridad. Y cuando nosotros leemos el verso 28 del capítulo número 1, cuando Dios decide crear al hombre y por consiguiente a la mujer, entonces también el Señor les da un nivel de autoridad de gobierno. Y le dijo que crecieran, se multiplicaran, pero también dice que les daba gobierno sobre todo lo que Dios mismo había creado. Y es interesante notar, y aquí voy a hacer una breve mención muy rápido, es importante notar que la historia de la humanidad, según el relato bíblico de la palabra, desde Génesis hasta el final del último texto de Apocalipsis, el último capítulo, la Biblia nos habla de 7 periodos, de 7 dispensaciones, de 7 diferentes tratos de Dios con la humanidad. Cuando Dios crea al hombre y lo establece hombre y mujer en el huerto del Edén, conforme nos describe el libro de Génesis, nos dice que esa primera temporada, ese primer periodo, que bíblicamente no tenemos exactamente los años que transcurrieron desde el momento que Dios crea al hombre y forma a la mujer y los coloca en el huerto del Edén hasta el momento que ellos pecaron y cometieron transgresión y desobediencia, creyendo a la mentira de Satanás a través de la serpiente antigua. Podemos observar que en ese mismo instante, hasta que cayeron, la Biblia no especifica cuántos años pasaron. No sabemos exactamente, porque la Biblia no describe los años que transcribieron o pasaron en ese periodo que se denominaba el periodo de la inocencia, llamado así porque el hombre no tenía capacidad de lo que era el pecado, de lo que era la maldad. No experimentó lo que era en este momento, hasta ese momento, lo que era la desobediencia. No conocía, no podía realmente conocer eso, porque estaba viviendo en un estado totalmente de santidad, de pureza, de perfección. Por eso que se conoce el periodo del Edén, del hombre y la mujer, como el periodo de la inocencia. En ese momento en ellos no había maldad, no había tinieblas, había comunión con Dios, había relación. En ese periodo llamado inocencia, ahí lo que gobernaba, lo que dirigía y lo que tenía suprema autoridad en Edén era el gobierno teocrático de Dios. Cuando decimos la palabra teocrático, la palabra teocrático viene de la palabra Dios y gobierno. O sea, Dios tiene un gobierno. Ese gobierno que Dios tiene y que ejerce desde el momento que establece al hombre y la mujer en el huerto del Edén, es un gobierno perfecto, no tiene imperfecciones. Es un gobierno justo, no tiene injusticia. Es un gobierno santo, no hay inmoralidad. Es un gobierno de verdad, no hay mentira en él. Es un gobierno totalmente que trae gloria al Dios creador de los cielos y de la tierra, y no que da gloria a ningún ser humano, ni a ninguna naturaleza humana, ni a nada de lo que Dios mismo ha creado en su omnisciencia, omnipotencia divina. Ahora bien, es necesario entender que en ese periodo inocencia, Dios, el hombre, la mujer gozaban del gobierno teocrático de Dios. Es decir, el que mandaba, el que daba orden, el que dirigía, el que guiaba, el que establecía, el que hacía todas las cosas era Dios. Solamente el hombre y la mujer tenían que guardar un estado de fidelidad y compromiso en hacer los principios de lo que realmente tenía que ver dentro de los parámetros de ese gobierno divino, que era el gobierno de Dios, el gobierno teocrático. Entonces Dios colocó principios, y esos principios dijo: este árbol es de vida,
este árbol es de mal, es de la ciencia del bien y del mal. Todo lo que hay puedes comer, pero no comas nunca de este árbol, porque el día que él comieres, lo sabemos todos, la historia bíblica, Génesis, el día que comieres ciertamente moriréis. Y realmente el hombre y la mujer experimentaron tres clases de muerte. La muerte espiritual fue instantánea cuando desobedecieron, la muerte física y la muerte eterna. Tres clases de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. O sea, implica ambas cosas, significa separación de Dios para siempre. Entonces, durante ese tiempo de inocencia, todo estaba y funcionaba perfecto. El hombre hablaba con Dios, la mujer tenía una comunión con Adán, Eva, y ambos podían tener una relación abierta con Dios. Dios dialogaba con ellos, ellos dialogaban con Dios. No había nada que los impidiera. Pero inmediatamente cuando hubo el estado de la tentación, de la mentira, engaño, entonces cayeron en desobediencia. No voy a entrar en esos detalles porque ya lo conocemos y tenemos realmente conocimiento de lo que estoy explicando. Simplemente estoy haciendo un breve repaso para entender cómo Dios ha tratado y cómo Dios realmente ha ordenado todo de una forma correcta y una forma totalmente perfecta. Pero entonces cuando el hombre y la mujer cayeron y fueron expulsados del huerto del Edén, entonces finalizó el periodo de inocencia y entró el periodo de la conciencia. La conciencia significa que ahora el hombre iba a ser perdonado, o iba a ser salvado, o iba a ser condenado, según por lo que hagan, según lo que dictamine su conciencia. Y el hombre entonces tendría que aprender en esa voz interna que Dios había prefijado de antemano, llamado conciencia. Le determinaría cuándo el hombre iba a hacer cosas malas y cuándo el hombre tenía que hacer cosas buenas, o cómo el hombre ser perdonado o cómo el hombre ser condenado por la actitud, de la forma de actuar de su propia conciencia. Y fue allí cuando los hombres entonces actuaron según su conciencia y las mujeres, y comenzaron a degradarse progresivamente y fueron inclinados más a la maldad, porque ya la maldad reinaba en la tierra. Y entonces el hombre progresivamente y la mujer fueron consecuentemente llevados a un estado continuo, permanente de maldad. Y fue allí cuando Dios el Padre establece algo que va a cambiar y va a poner fin al periodo de la conciencia, cuando dijo Dios: me arrepiento de haber creado al hombre sobre la tierra, porque su instinto o su inclinación es de continuo al mal. Entonces fue ahí donde Dios preparó un hombre justo, que era el único perfecto en esos tiempos, porque toda la tierra, los hombres y las mujeres se habían corrompido hasta la profundidad más grande, y no había en ellos un grado de temor, reverencia, obediencia, ningún principio de sujeción a Dios. Todo estaba corrompido. Evidentemente que estoy hablando de esto porque la palabra del Señor dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue es lo que ya ha sido hecho, y lo que será es lo que ya fue hecho en la antigüedad. Pero entonces Dios dijo que se fijó en un único hombre que tenía las condiciones para ser usado por Dios, y eso fue Noé. Y dice que vio Noé un hombre justo, un hombre perfecto. Diga conmigo: justo y perfecto. El que no halló en él la contaminación de la maldad, en que su conciencia fue siempre alineada con el santo temor reverencial a Dios, y donde mantuvo una verdadera comunión con Dios. Es evidente que el abuelo de Noé fue Enoc, y la Biblia dice que no caminó con Dios, por eso que Dios se lo llevó con él. Por lo tanto, el hijo de Enoc era realmente, nosotros podemos ver de una forma muy especial, el hijo de Enoc era Lamec, y Lamec era el papá de Noé. O sea que había una genealogía de pureza, porque partía de la santidad, de la comunión y relación de un hombre que supo caminar con Dios en medio de un mundo de maldad y en medio de un mundo de contaminación,
donde las conciencias de los seres humanos estaba siendo totalmente atropellada por la furia de los demonios y los espíritus malignos, y fueron apartándose progresivamente de Dios. Por entonces, ese momento, Dios determina que por cuanto la maldad del hombre era grande en la tierra, Él iba a determinar destruirla con un gran diluvio. Y allí fue donde la historia de Noé nace. 120 años de oportunidades clamando mientras construía el arca para tratar de alguna manera que la humanidad se arrepintiera, pero ni uno se arrepintió. Solamente Noé y sus familiares, sus hijos y las esposas de sus hijos fueron los únicos que se salvaron. Entonces, cuando vino el diluvio, la parte de ese gobierno teocrático de Dios, que lo hizo Dios a través de la conciencia, fue prácticamente cancelado, y comienza ahora una nueva temporada. En la nueva temporada dispensacional del periodo, entonces entramos a un periodo que se llama expresamente el gobierno humano. En ese gobierno humano, donde Dios le dice a Noé y a sus hijos que se multipliquen y se propaguen en la tierra, entonces por un tiempo Noé y su familia intentaron de mantenerse como familia unido y no ir a otros lugares, pero la orden de Dios era que se multipliquen y se dispersen por toda la faz de la tierra. Sin embargo, hay un incidente que pareciera como que trata de desviar el propósito de Dios, y el propósito de Dios era que a través de ese gobierno humano, donde Dios le iba a conceder al hombre cierto grado de autoridad y cierto grado de facultad delegada para que pueda ejercer un gobierno, pero que dependa de Dios en obediencia y no dependa del impulso de los seres humanos, entonces equivocados y erróneos. Por lo tanto, en ese momento la Biblia nos habla y nos dice de una forma muy clara, y esto es muy importante que lo podamos entender. Noé tenía 3 hijos. El hijo menor de Noé se llamaba Can, y este Can fue el que descubrió la desnudez de su padre, mientras que los otros 2 hermanos cubrieron la desnudez de su padre. Can descubrió la desnudez de su padre, y eso a Dios no le agradó. Fue una abominación delante de Dios. Por lo tanto, la bendición que posó sobre los 2 primeros hijos de Noé fue muy diferente a la maldición que posó sobre Can, a consecuencia de haber deshonrado a su propio padre. Yo estoy hablando porque esto se vuelve a repetir. Estamos frente a un estado muy similar a lo que la Biblia nos describe en el comienzo del desarrollo de lo que fue el gobierno humano. Y producto y resultado de Cam nació Nimrod. Nimrod era un fuerte cazador, vigoroso. Es más, la Biblia nos dice que en un momento dado Nimrod pidió ser adorado por los que le rodeaban y por los que estaban a su lado. Nimrod era adorado como un gran héroe. Era nieto realmente de Cam. El abuelo de Nimrod era, mejor dicho, el abuelo no, el bisabuelo de Nimrod era Noé. Y dice la Biblia que fundó la primera ciudad del mundo, y su reino comenzó en la Torre de Babel, de acuerdo a lo que nos describe Génesis 19. Ya estamos en el gobierno humano. Y lo que enseñó Nimrod al pueblo era a no obedecer la palabra de Dios y no tener en cuenta la orden que Dios había dado en ese tercer periodo llamado gobierno humano: dispérsense, multipliquen, llenen toda la tierra. Ahora Nimrod se rebela contra Dios, es adorado por la gente que estaba en su derredor, y invita a la gente a desobedecer la palabra de Dios, y le promete protección de la ira del Dios
a quien habían servido sus padres y sus antepasados. Como diciendo, no les interese, no tengan temor. Yo los voy a proteger de la ira de ese Dios. Le promete protección de la ira, porque Nimrod era conocido como un poderoso cazador conocido en la tierra. Y se cree que Nimrod tenía una mezcla de una relación con los vigilantes o con los ángeles caídos. Eso lo describe el libro de Génesis. Y dice la Biblia que él llevó al pueblo que lo siguió a la planicie de un lugar llamado Sinar. Y allí dice que comenzaron a edificar una torre alta con el propósito de prepararse en caso que Dios les mandase otro gran diluvio, aunque Dios había dicho que nunca más iba a destruir la tierra con un gran diluvio. Lo que demostraba era una falta de confianza total en lo que Dios había dicho, en la palabra de Dios. Quiero decir en esta mañana, en este mediodía, el gobierno humano en la tercera dispensación o periodo bíblico escritural del trato de Dios para con la humanidad era una institución divina. Dios le da autoridad al hombre, pero bajo una forma de el hombre tener una real y verdadera relación con Dios. Por lo cual nosotros podemos decir bíblica y escrituralmente que el gobierno humano en ese periodo fue una institución divina. Fue algo que Dios había establecido, pero con una dependencia y una sumisión a Dios continuamente. Pero la edificación de imperios y la edificación de lo que ahora Nimrod estaba haciendo, que era la torre, realmente fue y es una institución o un sistema diabólico. ¿Te das cuenta? Que por un lado está el plan de Dios a través de las edades, y por otro lado está la confrontación de Satanás y sus demonios y sus fuerzas de tinieblas para tratar de restar importancia a lo que Dios ha establecido en la tierra. Y entonces Satanás levanta imperios, naciones que vayan en contra de Dios y en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces Dios decide directamente traer confusión sobre sus lenguas, y de esa manera se conoce en ese lugar de confusión, porque allí confundió las lenguas de todos y cada uno de ellos como un juicio para acabar con lo que Dios había denominado llamar el gobierno humano. La gente se entregó a la idolatría, se entregó a lo que es el mundanismo, se olvidaron de las determinaciones de Dios, comenzaron a construir sus propias torres en función no a lo que Dios había dicho, sino en función a lo que un hombre en total rebeldía, opuesto a Dios y a su mandato divino, quiso hacer, y no le interesó a Dios para nada. Iglesia, queremos en esta mañana, podríamos seguir hablando de cada uno de los demás periodos, pero yo quiero detenerme allí, a ese tercer periodo, porque podemos hablar de la promesa, la ley, la gracia y finalmente el reino, de la cual lo habla Daniel capítulo 7 verso 14, el texto que hemos leído al inicio de esta predicación y de este mensaje. Ahora, la ayuda del hombre en comparación con la ayuda de Dios, es necesario que nosotros entendamos si vamos a depender de la ayuda de Dios o vamos a depender de la ayuda de los hombres. Porque si somos conscientes de depender de la ayuda de Dios, fracasaremos igual que los hombres fracasaron, igual que Nimrod fracasó, igual que fracasaron todos aquellos que fueron totalmente dirigidos por las intensas formas de sus emociones y sus sentimientos. Quiero decirle que la ayuda del hombre es temporal, es inconstante, pero la ayuda de Dios es permanente y es confiable, y Él jamás fallará a aquellos que confían en Él, hoy y siempre y por siempre. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender? Dentro de un gobierno humano, Dios quería que pudiera establecerse y mantenerse el gobierno teocrático. Ese gobierno teocrático que funcionó correctamente en Edén. El gobierno teocrático que comenzó a funcionar en el comienzo del periodo de la conciencia.
En ese periodo que fue demarcado el gobierno humano, que Dios quería que el hombre aprendiera a depender de Dios. Pero el instinto, la condición, la inclinación de los hombres, de la humanidad, era de continuo al mal por la influencia nociva de las tinieblas y del poder directo de Satanás. Ahora, hay un salmo precioso, el Salmo 146, el verso número 10, que nos dice de la siguiente manera. Este salmo, aleluya, nos habla y nos dice que Dios o que Jehová será rey hasta tiempo indefinido. O sea, literalmente el salmo nos dice de esta manera: reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Reinará para siempre tu Dios, oh Sión, de generación en generación. O sea, lo que nos está enseñando este salmo escrito por David es que los planes de Dios siempre frustrarán los planes de los perversos, porque sus valores son opuestos. Los planes de Dios, el propósito de Dios, los diseños de Dios son opuestos a los valores que dice la sociedad tener, que no son valores, sino es una degradación de maldad. Cuando Jesús se manifestó a esta tierra y vino a este mundo y comenzó a anunciar la verdad de Dios, Jesús nos dice literalmente que cuando Jesús se manifestó a esta tierra, Él puso al revés los valores de la sociedad. Cuando proclamó que muchos que ahora son los más importantes, llegará un día que serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. O sea, lo que quiero decirte, iglesia del Señor, no te preocupes cuando otros no entienden tus valores cristianos. No tengas temor por aquellos que se burlan. No tengas temor de aquellos que se ríen de tus valores cristianos. No tengas temor, no te sorprendas, porque no entienden los valores que hay dentro de tu vida. Pero nunca te adoptes, o nunca, mejor dicho, te adaptes a las cosas que ellos quieren y a las cosas que ellos piensan. Quiero contestar unas preguntas dentro del desarrollo de esta temática que estamos hablando: la revelación del gobierno teocrático de Dios. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Lo estamos viendo. Y la primera pregunta que quiero contestar: ¿por qué ha fracasado los esfuerzos del hombre por gobernarse a sí mismo separado de Dios? La segunda pregunta: ¿cuál ha sido la única forma de gobierno que realmente ha dado buenos resultados en la historia de la humanidad? Vuelvo a repetir lo que he comenzado a decir al comienzo de esta palabra. Desde los días de Nimrod, que se degradó y dijo: Dios no los va a defender, yo los voy a defender y los voy a proteger. El hombre ha ensayado diferentes tipos de gobierno para dirigir la sociedad o para dirigir la humanidad. Diferentes tipos de gobierno: democracia, anarquía, tiranía, dictadura, monarquías, oligarquías y diferentes tipos de gobiernos. Y ha fracasado, 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 porque cuando dejamos a Dios de lado, el hombre siempre tiende a fracasar. Y verdaderamente Jehová lo ha permitido todo, porque nada sucede si Dios no lo permite. Dios lo ha permitido todo. Pero en realidad, ¿cómo es la fuente suprema de toda autoridad? Porque en cierto sentido colocó
los diferentes hombres y mujeres en grados de autoridad a través de la historia de la humanidad, en diferentes posiciones de gobierno, en sus posiciones relativas. Pero mire claramente lo que dice Romanos capítulo 13, verso número 1. Usted lo puede marcar en su Biblia y leerlo en su casa. Ahora, la Biblia nos enseña que toda alma se someta a la potestad de superiores, porque no hay potestad o no hay gobierno sino de Dios, y las que están por Dios son ordenadas. No obstante, todos los gobiernos humanos han fracasado y van a seguir fracasando. ¿Te está entendiendo lo que estoy diciendo? Ningún humano ha producido algo duradero. ¿Por qué? Porque cuando apartamos nuestros ojos de Dios y hacer correctamente lo que Dios dice para hacerlo, entonces nos distanciamos de su presencia. Quiero que veamos un momento. Eclesiastés capítulo 8, verso 9. Y dice: todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal. Este texto es un texto que nos lleva a meditar profundamente. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Y tenemos que reflexionar en esta palabra mucho acerca de lo que dice la continuidad de este texto bíblico, que dice de una forma especial: he reflexionado mucho acerca de todo lo que ocurre bajo el sol, donde las personas tienen poder para herirse unas a otras, o lastimarse unas a otras, o dañarse unas a otras. Lo dice la Biblia claramente. El hombre imperfecto no fue, escuche, el hombre imperfecto no fue creado para gobernarse a sí mismo, sino depende del Dios que establece un gobierno perfecto. Pienso y creo firmemente, y espero que ustedes entiendan la palabra en esta mañana. Jeremías capítulo 10, verso 23 dice: al hombre terrestre no le pertenece su camino. No pertenece al hombre que está andando siquiera dirigir sus propios pasos. Esto es una voz de Dios a través del profeta Jeremías, donde nos insta que aún nuestros pasos diarios tienen que ser encomendados en las manos del Dios Todopoderoso. Por eso que la Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿a quién voy a encomendar mis pasos, mi camino? Es a Dios mismo. La tendencia del ser humano es caminar por los caminos erróneos, imperfectos, que Satanás dirige a los humanos que no tienen principio de una íntima relación y comunión con Dios. Jeremías capítulo 10, verso 23. Es interesante entender esto. Y continúa el profeta hablando, Dios a través del profeta: yo, Señor, sé que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino porque somos imperfectos. Por eso, a través de la historia bíblica, escritural, las sagradas escrituras, la Biblia, como predicamos el día viernes, a través de la historia solo ha habido una forma de gobierno que realmente ha producido buenos resultados. ¿Y cuál es ese gobierno que siempre ha producido resultados? La teocracia de Dios. Y vuelvo a repetir que la palabra teocracia en griego significa, kratos significa gobierno y teo significa Dios, o sea, el gobierno de Dios. La pregunta mía
a los jóvenes, a los adultos, a todos los que están aquí y los que nos están escuchando. La pregunta mía en esta mañana, en este meditar de esta reflexión bíblica de la palabra del Señor: ¿qué gobierno pudiera ser mejor que el propio gobierno de Jehová Dios sobre nuestra vida? Me gusta cómo escribe y cómo interpreta y cómo establece esa verdad innegable el salmista David, que lo hemos mencionado hace tan siquiera un momento. Y es: el Señor reinará por siempre. Sí, el Señor reinará por siempre. Él será tu Dios, oh Jerusalén, por todas las generaciones. Alabado sea el Señor. ¿Cuáles son los primeros ejemplos que podríamos mencionar de la palabra del gobierno teocrático de Dios en la tierra? Bueno, ya lo he mencionado. El caso del Edén, el caso del comenzar del periodo de la conciencia, el caso del comenzar del gobierno humano. O sea, podemos ver que todos y cada uno de estos fueron maneras en cómo Dios intentó de alguna manera demostrar al ser humano la necesidad de depender de Dios siempre. Pero así como Adán y Eva rompieron una relación de gobierno con Dios, que era vida y que era comunión, ellos se convencieron, el hombre, la mujer, se convencieron que los caminos de ellos eran mejor que los caminos de Dios, y ahí fue el fallo. Cuando los seres humanos nosotros pensamos que nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestros planes, nuestra forma de entender la vida son mejores que lo que Dios desea sobre nosotros, fallamos, nos equivocamos, erramos, no entendemos. Por eso es que la intención de Adán y Eva es la forma intensiva o la intención que tiene millones de seres humanos en el presente tiempo que estamos viendo en siglo XXI. Como se convencieron que sus caminos eran mejor que los de Dios, entonces ya no necesitaban depender de Dios. Y no solamente que no necesitaron depender de Dios, sino que cuando Dios aparece en escena, se avergonzaron de sí mismos y se escondieron, pensando que un árbol le era más que suficiente para ocultarlo de la mirada omnisciente de un Dios que todo lo ve. Aunque nos fuéramos hasta lo más profundo de la tierra, aunque hiciéramos nuestra habitación en el cielo, o aunque nos escondiéramos entre las hendiduras de la peña, o pensar que nos podemos ocultar de Dios, no nos podemos ocultar de Dios. Porque nuestro Dios, que es perfecto en toda la majestad de su gloria, también es un Dios omnisciente, capacidad para ver aún los más mínimos pensamientos que cursan por nuestra mente diaria. Si están alineados con el gobierno de Dios o están alineados con nuestras formas equivocadas y erróneas de pensar la vida. O sea, para tener una correcta relación con Dios, se necesita revertir los 3 pasos erróneos que Adán y Eva cometieron ante la presencia de Dios. Se necesita revertir, y hoy en estos días estamos haciendo una oración. Revertimos la muerte por vida. Satanás vino a matar, Jesús vino a dar vida. Revertimos la mentira por la verdad. Satanás miente, Jesús es la verdad. Para tener una correcta relación con Dios en tiempos tan convulsionados como la que tú y yo como iglesia estamos viviendo a diario, la humanidad está viviendo a diario, para vivir días difíciles y peligrosos, como Pablo lo mencionó en sus epístolas proféticas, tenemos que entender que la única manera correctamente de invertir la maldición por bendición y la muerte por vida y la mentira por verdad y la confusión por una clara conocimiento de sabiduría y entendimiento de parte de Dios, es que podamos corregir, revertir los 3 pasos erróneos que el primer hombre y la primera mujer cometieron ante los ojos del Dios Todopoderoso. Primero, lo primero que tenemos que hacer es abandonar todo tipo de excusa y la autodefensa de nosotros mismos, intentando de alguna manera de justificarnos delante de los ojos de Dios, como si Dios no supiera cómo estamos delante de Él. Tenemos que abandonar toda excusa.
Porque cuando estamos frente a Dios, iglesia, intentamos de usar las excusas necesarias. Bueno, Dios dice, pero yo creo. Dios me enseña, pero a mí me parece. Dios está diciendo esto, pero yo creo que ahora es diferente. Abandonar las excusas y las autodefensas es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué hiciste, Adán? La mujer que me diste. ¿Qué hiciste, Eva? La serpiente me engañó. Eso es lo primero que tenemos que tratar de quitar de nosotros. Lo segundo, dejar de escondernos de Dios. Para Adán fue un árbol. Para ti puede ser otra cosa. Pero lo segundo es revertir y dejar de escondernos delante de Dios, o intentar pensar que podemos escondernos de Dios cuando estamos desnudos ante su presencia. Y nadie se puede esconder ante Él. Él sabe lo que hay en tu pensamiento, Él sabe lo que hay en tu corazón, Él sabe lo que hay en tu vida, Él sabe lo que hay en tu casa, Él sabe lo que hay en tu hogar, Él sabe lo que hay en todo lugar donde tú te mueves a diario. En nada para Él se le puede escapar. Y sabes una cosa, aunque tú niegues la realidad, Dios te ve 24 horas continuamente. Aunque en este momento hay 7.600 millones de seres humanos, Él nos ve a cada uno de nosotros. Lo tercero, he dicho revertir la excusa, revertir el hecho de pensar que me puedo esconder de Dios, y revertir lo otro, el tercer paso, estar plenamente convencido que el camino de Dios es mejor que el nuestro, es la mentira más grande. ¿Sí o no? ¿Usted está escuchando lo que yo estoy diciendo? ¿Lo escuchó bien? Lo vuelvo a repetir a ver si todavía sigue diciendo amén. Estar plenamente convencido que el camino de Dios es mejor que el nuestro. ¿Lo está entendiendo? No estoy diciendo creer que el camino nuestro es mejor que el de Dios. Le estoy diciendo que si revertimos, el hombre pensó que sus caminos eran mejor que los de Dios. Aquí lo que estoy diciendo, revertimos para estar plenamente convencido que el camino de Dios es mejor que nuestros caminos. Porque hay caminos que al hombre le parecen caminos de verdad, de vida, pero son de muerte y de confusión. En los días de Abraham, cuando Dios habla con Abraham y Abraham habla con Dios, fueron días donde el gobierno teocrático de Dios en la ciudad de Salem, a través del rey Melquisedec, que es figura y tipo de Cristo, el cual recibió a Abraham con vino y con pan, y a la cual Abraham le dio el diezmo de todo lo que tenía, nos está diciendo claramente que Abraham estaba entendiendo de una forma muy clara el gobierno de Dios. Por eso que Dios tuvo que sacar a Abraham de tierra de Ur de los Caldeos, del lugar donde estaba, lugar de idolatría, de paganismo, y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y te voy a mostrar algo diferente. Te voy a sacar de un gobierno imperfecto, te voy a sacar de algo que está corrompido, de algo que está en la idolatría, en el paganismo, en la confusión, y te voy a mostrar que te voy a hacer parte de una nación que voy a separar para mí, que le voy a enseñar lo que es vivir bajo mi gobierno teocrático. Y por eso que la Biblia dice: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, llevó pan y vino a Abraham y le bendijo con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado y todos los bienes que tenía.
O sea, lo que estamos entendiendo, que la teocracia de Dios se estableció no solamente en los lugares que había dicho, sino que también se estableció en Abraham. Pero luego, más tarde, de los lomos de Abraham, Dios levantó la nación de Israel. 430 años Israel estuvo bajo el rigor de un imperio llamado el imperio de Faraón, el imperio de Egipto, o de egipcio, el imperio egipcio. Y cuando Dios saca a Israel de 430 años de esclavitud, ¿sabe cuánto duró el gobierno humano? 430 años. ¿Sabe cuánto duró la esclavitud de los hijos de Israel en la tierra de Egipto? 430 años. Y cuando Dios los liberó, entonces Dios establece su gobierno, que es una teocracia nacional en toda la nación de Israel. ¿De qué manera funcionaba aquel gobierno teocrático de Dios? ¿Cómo estableció Dios a la nación de Israel bajo la jurisdicción de un gobierno divino? O sea, Dios era ahora el que iba a presidir a esa nación. En el 1513 antes de Cristo, Dios rescató a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y cuando sus ejércitos de Faraón le persiguieron en el caminar del desierto, entre un ejército furioso para destruir y un mar difícil de pasar, el gobierno que Israel ahora iba a experimentar era el gobierno teocrático de Dios. Es decir, Dios iba a encargarse de una nación que la llamó para sí como pueblo. Entonces, como era un gobierno divino el que estaba rigiendo, Dios frenó a Faraón y sus ejércitos. Como estaban bajo el gobierno divino, Dios abrió el mar y pasaron el mar en seco hacia el lugar que Dios le estaba mostrando. Y cuando el faraón y el ejército quiso hacer lo mismo, lo que fue de bendición para uno fue de maldición para otro. Y todos se abnegaron bajo las aguas del mar rojo. Los guió durante el desierto hasta llevarlos hasta el Sinaí. Y mientras acampaban al pie de la montaña, Dios les dijo mediante Moisés. Estoy haciéndole ver cómo funciona el gobierno de Dios diferente a los humanos. Y que al fin y al cabo lo que nos va a afectar es ese gobierno que es eterno, es perdurable. Quisiera que entendieran más de lo que realmente puedan llegar a comprender por la revelación y la convicción del Espíritu de Dios. Pero cuando estaban frente al Sinaí, Dios le dice por Moisés, ustedes mismos, Dios le dice, le está haciendo recordar, ustedes mismos han visto lo que hice con los egipcios, para llevarlos a ustedes sobre alas de águila y traerlos a mí mismo y traerlos a mi montaña. Y ahora, si ustedes obedecen estrictamente mi voz y verdaderamente guardan mi pacto, entonces ciertamente llegarán a ser mi propiedad especial de entre todos los pueblos. Los israelitas respondieron todo en ese momento. Todo lo que Dios Jehová ha hablado, estamos dispuestos a hacerlo. Entonces Dios establece un pacto, un convenio. Y así llegó la existencia de la nación en un principio bajo una teocrática, o sea, un gobierno perfecto de Dios. El que establece leyes, se las escribe en el monte, en las alturas, se las entrega a Moisés, vuelve otra vez y se la entrega. Y Dios establece un decálogo, como llamaríamos la constitución del gobierno divino. Ahora, ¿en qué sentido
Dios gobernaba sobre Israel. Bueno, en el sentido que Dios gobernaba sobre Israel, es que Él fue quien dio las leyes y Él fue el que estableció el sacerdocio en la nación. Y los que obedecían las leyes y adoraban a Dios en conformidad con las disposiciones no humanas, sino las divinas, servían al Dios poderoso, que era un gobierno único, porque todo se dependía o manaba o fluía de Dios al hombre y no del hombre hacia el hombre. El sumo sacerdote tenía dos señales, el Urín y el Turín, y por medio de las cuales Dios Jehová se expresaba en su voluntad en tiempos de crisis, en tiempos de dolor, en tiempos de desesperación, en tiempos que estaban siendo amenazados por las naciones alrededor. En momentos difíciles Dios hablaba al sacerdote y luego Dios hablaba a los profetas. Por eso digo, iglesia, hoy no tenemos el Turín ni el Urín, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios. No tenemos quizás en nuestro pecho, no tenemos quizás las 12 piedras, pero tenemos el Espíritu Santo, que cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos cómo desarrollar nuestra capacidad de conocimiento o decisiones que tomar, está el Espíritu Santo que nos va a hablar. Por otra parte, hombres capaces, dice la Biblia, en ese tiempo, mayor de edad, con una amplia experiencia en Dios y en su presencia, conectados a esa comunión que Moisés tenía para con Dios, habían sido afectados por la teocracia divina y se ocupaban de aplicar lo que Dios decía a la nación de Israel. Cuando nosotros analizamos bíblica y espiritualmente todos estos antecedentes, diríamos bíblicos, escriturales, nos daremos cuenta cómo los hombres en ese tiempo comprendieron mejor que la manera mejor de dirigir a la gente es conformarlos a lo que Dios dice en santo temor reverencial. ¿Cuál es la autoridad de la teocracia? La autoridad de la teocracia, que es el gobierno de Dios, es Dios mismo. ¿Por qué ese gobierno de Dios presenta hoy en pleno siglo XXI, presenta un desafío para los humanos? ¿Qué es entender y qué es vivir en el gobierno divino de Dios? ¿Cómo podemos desarrollar esa relación íntima con Dios a diario sin permitir que las turbulencias, condiciones del mundo nos lleve a un estado de confusión, ni a amenazar, ni a asustar, ni a colocarnos en un estado de confusión? Necesitamos entender que hoy podemos tomar un lugar de autoridad, no por el hombre, sino por Dios mismo. Y eso es un gran privilegio, el poder tener un nivel de autoridad, aleluya, que nos mantiene confiado en medio de un mundo turbulento, que nos mantiene seguro en medio de tantas situaciones en la vida. Y lo que tenían que cuidarse los ancianos que estaban con Moisés, y aún Moisés mismo y Aarón y todos los demás que estaban en una relación con el gobierno teocrático de Dios, era que tenían que tener cuidado de nunca vanagloriarse ni permitir que el ego de ellos llegara a un nivel más importante que lo que era la santificación y el nombre de Dios en sus vidas. Esta es la creación que Dios nos está haciendo en estos días. No pertenece al hombre que está andando siquiera a dirigir sus pasos, sino que el hombre tiene que depender y la mujer tiene que depender de Dios. Y esto fue una realidad en la nación de Israel. Claro que podemos entender cómo todo comenzó a apartarse, se comenzaron a alejar de Dios y evidentemente todo comenzó a cambiar. Pero en un momento dado, el suegro de Moisés le dijo: tienes demasiado trabajo, Moisés. El trabajo es muy fuerte para ti solo. Escoge ancianos, gente que está cerca tuyo, gente que tiene tu corazón, gente que piensa como tú y que tiene a Dios en una íntima prioridad como tú la tienes. Escoge a
gente de confianza, que tengan tu corazón y que piensen lo que tú pienses. Y entonces dice la Biblia que Moisés escogió 70 hombres maduros, ancianos, en la que depositó confianza. Y cuando esos 70 ancianos estuvieron reunidos, se habían reunido, entonces Dios dice que tomó, escuche bien, tomó del espíritu que había en Moisés. Algunos no lo comprenden esto. Tomó del espíritu que había en Moisés y lo depositó en los 70 hombres. ¿Qué es lo que había en Moisés? ¿Por qué tomó del espíritu que había en Moisés y de lo que había en Moisés y lo depositó en los 70 hombres? Porque todo lo que había en Moisés era Dios mismo, era su presencia, era su revelación, era su amor, era su comunión, era su santidad, era su verdad. Moisés fue un hombre que todo lo de Dios se fue depositando de él a través de 40 años de preparación en el desierto y a través de 40 años dirigiendo una nación hacia el propósito de Dios. Y de repente Dios tomó de lo que había en Moisés. ¿Para qué crear algo nuevo? ¿Para qué formar algo nuevo si solamente lo que tenía que hacer es traspasar todo lo que Dios había depositado en Moisés y replicarlo en 70 hombres más? ¿Estás entendiendo cómo funciona el gobierno de Dios? Por esa razón necesitamos entender el propósito de Dios. Porque esos ancianos fueron hombres capaces, temerosos de Dios, hombres dignos de confianza, hombres que conozcan a Dios igual que Moisés lo conocía. Por eso yo tengo que hacer un alto en esta palabra, en este mensaje, porque todavía me queda mucho material de esto, del gobierno teocrático de Dios. Pero quiero decirle algo. Moisés fue el primero que ocupó un grado de autoridad en Israel y lo compartió con otros. Dio un ejemplo extraordinario de lo que era la autoridad teocrática de Dios funcionando en la vida de Moisés y en la vida de los ancianos. No estoy diciendo que Moisés fue perfecto 100%, pero en su amor por Dios, Dios lo dirigió a hacer las cosas. La pregunta es: ¿cómo resistió Moisés la tentación de valerse de su propia posición y la autoridad que tenía? Nunca él quiso gloria para él. ¿Sabe lo que Moisés decía? Quiero conocer tu gloria, muéstrame tu gloria. La gente que está bajo el gobierno de Dios, lo único que quiere es la gloria de Dios en ellos. Y aunque conducía una nación de millones de personas, dice la Biblia que él era el hombre más manso de todos los hombres sobre la faz de la tierra. No tenía ambiciones personales. No tenía ningún tipo de ambición personal. Solo, repito, le preocupaba la gloria de Dios. Tenía una fe firme en el Dios a quien lo había llamado. Pido al Espíritu Santo que Él pueda derramar sobre cada uno de nosotros el entendimiento, el comprender lo que Dios hace. Todo lo de Dios que fluye de Él es lo que te va a bendecir, lo que te va a edificar, lo que te va a ayudar. Pero no caigas en el error de las naciones. Todo lo de Dios es para siempre. En Él no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Dios es un Dios fiel. Diga conmigo: Dios es un Dios fiel. Y como fiel nunca dejará
de cumplir su palabra. Dios es un Dios fiel y vamos a seguir hablando de esto porque todavía no he llegado al centro de lo más importante. Que Dios nos dé de su revelación y de su conocimiento, y que podamos entender cómo funciona el gobierno de Dios. Lo mismo que Dios hizo en el Edén, lo hizo en la conciencia, lo hizo en el gobierno humano, lo hizo en la promesa, lo hizo en la ley, lo hace en la gracia y lo hará en el milenio. Dios no cambia. Él es Dios. Pero yo quiero hablarle a todos en general, a todos, que el gobierno de Dios es un gobierno perfecto. Diga conmigo, el gobierno de Dios es un gobierno perfecto. Y como un gobierno perfecto, Dios lo hace para su gloria y su honra. Ponte de pie. Aleluya. Cierra tus ojos. Y dile: Señor, ayúdame a conocer tu reino. Y ayúdame, Señor, a entender cómo funciona tu gobierno divino. Porque al fin y al cabo Él nos llamó para ser parte de su reino eterno y ser dirigido por su gobierno glorioso. Ahí donde está, ahora al Señor y dile: Señor, que nada me pueda confundir, que nada me pueda hacer errar el verdadero camino. Padre, he predicado tu palabra conforme tu espíritu puesto en mis labios. Te pido, Dios, que en este momento, en este día, esta palabra pueda ser la obra misma por la cual tú la estás enviando. Y oro por aquellos que necesitan sanidad, oro por aquellos que necesitan milagro, oro por aquellos que están llamando y que necesitan un milagro en su vida. Señor, que tú extiendas tu mano poderosa, porque eres el Dios lleno de autoridad y lleno de poder. Señor, clamamos por Juventino Hernández, que tú extiendas tu mano, Señor amado, y que tú puedas ministrar un milagro, sanidad en su cuerpo. Allí donde está en el hospital, Señor amado, tócalo, sánalo ahora. Oramos por Rodolfo, Señor amado, para que tú también extiendas tu mano y le sanes en el nombre de Jesús. Oramos por Rodolfo Bravo ahora, para que la mano poderosa tuya, Señor, la intervención divina tuya pueda fluir, Señor, y sanar completamente su cuerpo de toda complicación, enfermedad, afección, dolor, malestar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias, Padre, te honro, te adoro, te glorifico, porque tú eres Dios de toda grandeza y de todo poder. Señor, donde quiera hay personas que necesitan, Señor, milagros, extiende tus manos. En los lugares que necesitan sanidad, extiende tu mano. En los lugares, Señor amado, que, aleluya, necesita liberación, extiende tu mano, porque tú eres el Dios de todo poder, de toda majestad y de toda gloria, Señor. Así como, Señor, tú has intervenido a través de las diferentes etapas e historia de la humanidad, Señor, a punto estás, Señor, de intervenir soberanamente, porque tú eres el Dios que tiene, Señor, todo el control en tus manos. No lo tienen los hombres, no lo tienen los sistemas. No, Señor, no lo tiene, Señor amado, aleluya, ningún hombre en la tierra. Solamente tú eres Dios, y a ti honramos, a ti clamamos, a ti invocamos en tu presencia, para que tú, oh Dios amado, extiendas tu mano de gloria. Bendice familias, hogares, matrimonios. Bendice jóvenes, niños, adolescentes y ancianos. Tócalos, Señor. Tócalos con el poder de tu Espíritu Santo. Ministra, Señor, en vida, en amor, en poder, en autoridad y en gloria. Te lo suplico y te lo pido en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador eterno, ahora y siempre.
Amén, amén y amén. ¿Cuántos pueden batir sus manos y dar la gloria al Señor? Vamos a pedir a Orlando Castro que pase por aquí.